Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Buenas tardes, buenas noches, depende de donde usted esté. Hoy estamos transmitiendo en vivo con nuestra iglesia local de Riverview, así que le doy un saludo especial a mis hermanos que están allí viéndome. Que Dios les bendiga y que la presencia del Santo Espíritu pueda acompañarlos. A todos los amigos que se han unido en esta transmisión, pues también les deseo una bendición muy especial y les pido que donde quiera usted esté allí, donde quiera se encuentre, pues nosotros podamos darle nuestra vida como una ofrenda de gratitud a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener una palabra de oración. Nuestro Padre y nuestro Rey que estás en los cielos, en esta hora queremos pedir la bendición de lo alto, Señor. Queremos pedir que el Espíritu Santo nos acompañe donde quiera estemos, en los hogares, en la iglesia, en las diferentes partes de este mundo, Dios, que tu presencia pueda cubrirnos con la sangre de Cristo. Al estudiar tu palabra en este día, ayúdanos a que podamos acercarnos más a ti y que tú puedas hablar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros voy a usar la parte del tema, como ustedes ven aquí, el número 4. Si ustedes quieren ver los demás temas, les invito a que vayan al canal de YouTube La Mente del Reino Oficial y puedan ver las demás, pero hoy vamos a dedicarnos a concentrarnos a cómo nosotros podemos entrar en esa dimensión divina, estudiando lo que yo llamo la llave maestra, que tiene que ver con la oración. Hay muchas iglesias, hay muchas personas que se han puesto activas o nos hemos puesto activos a entrar en la oración, pero muchas veces nosotros desconocemos el poder que tiene esto de la oración, mis queridos, y cómo nosotros al orar, nosotros dejamos la dimensión que nosotros nos encontramos y entramos en una dimensión totalmente diferente, donde las leyes en esa dimensión son completamente diferentes, porque entramos en una dimensión donde la presencia de Dios está allí y todo lo que pase allí es posible para Dios, nada es imposible. Por esto vamos a ver cómo nosotros vamos a entrar a esa dimensión a través de la palabra de Dios. Así que le invito a que si usted no tiene su Biblia, tome su Biblia, vamos a estudiar bastante la palabra de Dios y es aquí donde nos vamos a afianzar para enseñar lo que vamos a estudiar en esta hora. Muy bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 16, el versículo 19. Mateo, capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra de Dios: te daré las llaves del reino de los cielos. Así que Jesús está hablando, si ustedes leen el versículo 18, allí Jesús le dice a Pedro: tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, mi eclesía. Y ya hemos estudiado anteriormente lo que significa la eclesía. Lamentablemente esta palabra está siendo usada por la religión, pero eclesía no tiene nada que ver con religión. Jesús estaba formando el grupo de embajadores, representantes de su gobierno. Eso es lo que significa eclesía, para que se reunieran en un lugar a discutir las cosas que iban a salir, a compartir con las demás personas. Y en ese contexto, entonces, Jesús le dice a Pedro esto: te daré las llaves. Y hemos visto en los 3 videos anteriores que ¿por qué Jesús usó llaves? Cuando a una persona le dan llaves, le están dando autorización para abrir y cerrar. ¿De qué cosa? Del reino, Basilea, el reino, el gobierno de Dios. ¿De dónde? De los cielos. Por eso dice: todo lo que prohíbas, la palabra griega deu, todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido ¿dónde? En los cielos. Ahora, mis hermanos, escuchen, esto es algo bien interesante entonces, porque estamos leyendo que Jesús le está dando a Pedro, por extensión a todos los creyentes, ciudadanos del reino, las llaves del reino de los cielos, para que con esas llaves, que todo lo que se prohíba aquí en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será también permitido en el cielo. Así que, ¿qué cosa, qué llave, estas llaves que se mencionan aquí, que hemos estudiado, ya lo estudiamos cuando vimos en el libro de Apocalipsis, que
se presenta la Nueva Jerusalén, y la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, 3 puertas al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Así, y esas puertas, dice allí Juan el vidente, que escribe a la iglesia en Patmos, que esas puertas jamás se volverían a cerrar, iban a permanecer abiertas. Entonces, mis queridos, quiere decir entonces que las puertas de la Nueva Jerusalén, que representa el pueblo de Dios, tiene puertas que en un momento, en un tiempo, estaban cerradas, que ahora van a estar abiertas. Y ahora Jesús le dice a Pedro, yo te voy a dar las llaves, y las llaves se usan para abrir y cerrar puertas. Así que, wow, ¿cuándo estas puertas se cerraron? Si se presenta en el libro de Apocalipsis que estaban abiertas. Y hemos estudiado y vamos a estudiar que estas 12 puertas se cerraron cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. 12 cosas se les cerraron, 12 características, 12 principios, 12 leyes que Dios le había dado a los seres humanos para tener acceso al reino de Dios. Pero ahora Cristo trae las llaves del reino de los cielos para que nosotros podamos tener acceso ahora. Y mis queridos, la oración es el resultado del establecimiento de la autoridad divina entre el cielo y la tierra. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, porque a veces tomamos la oración muy por encima. Esto vamos a encontrarlo cuando Dios asignó las tareas del hombre en el libro de Génesis. Así que tenga su Biblia nuevamente, que vamos entonces a profundizar un poquito más en cuanto a este punto. En el libro de Génesis, capítulo 1, en el versículo 26, aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Dice la palabra de Dios, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. La palabra hebrea dominio, raham, aquí, lo que significa es gobernar, dominar, tener dominio, subyugar, hacer que domine. Así que Dios le está diciendo, esta radam, la palabra, que el hombre iba a ejercer. Pero fíjense qué interesante, hermano. Dios comienza hablando, incluyéndose a él, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sin embargo, él no dice y ejerzamos dominio. Él se excluye, él dice y ejerzan dominio. Es algo que Dios le dio al hombre hacer, es una responsabilidad nuestra. Claro, Dios sigue siendo Rey de reyes, Señor de señores, pero en la tierra Dios decidió que los seres humanos ejerzan, tengan la influencia de dominar. Ahora escuchen, ¿dominar sobre qué? Sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que recta en la tierra. Estas palabras que estamos leyendo en la palabra de Dios son indispensables para comprender el principio de lo que nosotros llamamos la oración, ya que éstas definen qué relación iba a tener Dios con los hombres entre el cielo y la tierra. Ahora, cuando yo digo esto, el Creador, nuestro Dios y Señor, estaba estableciendo los límites de su derecho legal para interferir o influenciar en el dominio de este mundo. Voy a repetir esto, hermano, porque es muy importante entenderlo. Aquí está la base de entender cuál es mi responsabilidad y cuál es mi derecho aquí en la tierra como ciudadano del reino de Dios. Escuchen bien, Dios está determinando aquí quién es el responsable de todo lo que pase en la tierra. Nosotros tenemos el dominio, nosotros tenemos dentro de nuestros hombros, pesa la responsabilidad de lo que se haga aquí en la tierra. Esto está basado en el principio de la integridad de Dios y de su palabra. ¿Por qué esto es importante? Porque hemos estudiado que en un reino, cuando el rey habla, lo que él habla se convierte en una ley. Así que, por ejemplo, miren,
En el versículo 8 del capítulo 2, voy a tomar esto para ponerlo como ejemplo, pero vamos a explayarnos por ciertos minutos aquí en esto que quiero que entendamos todo, porque es muy importante. Ustedes saben que la palabra de Dios, el capítulo 1 de Génesis, es una explicación acerca de la creación. Allí nos muestra cómo Dios creó la tierra. En 6 días, el séptimo descansó. Pero el capítulo 2 de Génesis es la misma explicación de la creación, pero no en una forma secuencial. Es una forma en detalles. Dios nos da detalles de cómo Él, cuando Él nos lo dice en el capítulo 1, el capítulo 2 nos da detalles de lo que ya Él hizo en el capítulo 1. Por eso cuando leemos a veces nos confundimos, pero bueno, ya no Él habló de esto, ¿y por qué Él vuelve aquí? Porque el capítulo 1 es simplemente un relato acerca de la creación, y el capítulo 2 entra en detalles acerca de ese relato que Él nos dio. Por eso, en el capítulo 2, el versículo 8 del libro de Génesis, fíjense qué interesante, dice aquí, y plantó, natá. Esta palabra hebrea es muy importante que la entendamos, porque no significa crear, no, significa que Dios arregló, Dios estableció, Dios puso allí, Dios plantó en la tierra, Jehová Elohim, un huerto en Edén, que es la palabra hebrea, bien interesante, al oriente, y puso nuevamente aquí, mis queridos, sun o sin, la palabra hebrea, donde nos muestra que el Señor está poniendo, estableciendo, ordenando, constituyendo, haciendo allí al hombre que había formado. Entonces, quiero mencionar muchas cosas importantes aquí. ¿Por qué es importante entender que Dios es el creador? En el libro de Génesis capítulo 1 nos muestra que Dios, después del 6º día que hizo al hombre y a la mujer, en el 7º día Él descansó. No significa que Él estaba cansado, simplemente cesó, reposó de obrar, de crear. Dios es el único que puede crear. Crear significa hacer de la nada. Después del 7º día no hubo más creación. Hay personas que se confunden en esto, porque cuando Adán y Eva pecan, se esconden de Dios, ellos se hacen ropas de delantales de higuera, Dios viene, le quita esas higueras y los viste con pieles. Hay personas que dicen, oh, Dios le creó las pieles. No, Dios, por eso dice, es importante entender esta palabra, Dios cesó, reposó, terminó de crear, su obra creadora terminó allí el 6º día de la creación. Por eso el 7º día es un monumento, es el día de independencia del reino de Dios en la tierra aquí, para que nos recordemos de que todo lo que Él creó fue creado en 6 días. Esa ropa Él no la creó, Él tuvo que tomar un animal, matarlo, quitarle la ropa para poder cubrir a Adán y Eva. Ahora, es interesante porque aquí nos dice que Dios plantó. Fíjense que en toda la historia de la creación, en Génesis 1, allí no se presenta un huerto que Dios crea. Dios simplemente crea la tierra y empieza a separar la luz de las tinieblas, empieza a adornar la tierra. Y luego que todo termina, Él planta, Él trae allí un huerto y lo pone en la tierra. Es importante esto, entenderlo, hermano, es bien sabroso. Esta raíz de Edén es importante que la entendamos. ¿Por qué? Porque la raíz en hebreo es incierta. El significado exacto de esta palabra es incierta, aún para aquellos eruditos que estudian las escrituras en los idiomas originales, pero sí lo que sabemos es que la versión griega del Antiguo Testamento, o sea, que es la que se escribió en hebreo, que se llama la Septuaginta, esta relaciona la palabra Eden o Edén, la relaciona con el verbo hebreo que significa deleite, un lugar de delicias, un lugar sabroso, un lugar especial.
Es más, esta misma palabra se usa en las Escrituras para describir el paraíso. ¡Wow! Pero, ¿cuál paraíso? La tierra fue creada como un paraíso, pero ¿saben dónde más hay un paraíso? Allá en el cielo. Y esta es la misma palabra que se usa. Por lo tanto, el Edén o Eden se traduce como el jardín de deleite. Otros casos también, como la palabra Edén en el Antiguo Testamento, se igualan al jardín del Señor o al huerto de Dios. Ahora, ¿quién plantó ese jardín allí? Dice que lo plantó ¿quién? El mismo Dios. O sea, Dios lo puso allí. No fue Adán que lo preparó el jardín, el huerto. Fue algo que Dios puso. El hombre no tiene allí ninguna mano humana en el Edén. Dios lo puso en la tierra. Y vamos a ver con qué propósito. Isaías capítulo 51, versículo 3. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Ciertamente Jehová consolará. La palabra consolar, nakhan, significa literalmente alentar, el aliento de Dios, respirar profundamente. Dios, Jehová, consolará a Sión, le dará su aliento, consolará todos sus lugares que están desolados, convertirá su desierto, que es lo mismo, o sea, el lugar donde no hay nada, donde no está la presencia de Dios, donde todo está vacío. Dice él que lo va a convertir en un Edén, en un Edén. En otra palabra, Dios, nosotros estamos representados allí en Sión, y Él va a consolarnos, Él va a darnos su aliento. Por eso nosotros estamos vivos hoy, gracias al aliento de Dios, gracias al Ruá de Dios, gracias al poder de Dios. Y Él va a convertir nuestros lugares desolados, nuestros lugares de desierto, Él lo quiere convertir en un lugar de delicia, en un Edén. Alabado sea el Señor. Su yermo o su desierto lo va a convertir en un ¿qué? En un paraíso. Y escuchen, hermano, la misma palabra hebrea que se usa para paraíso es la misma palabra hebrea que se usa para Edén. Lo mismo. No tenemos que saber hebreo, aquí están las letras, las mismas letras, el mismo significado. De hecho, ¿ustedes recuerdan cuando el ladrón en la cruz, allí, el ladrón bueno que le dijo, tú no tienes consideración, este hombre no ha hecho nada malo, nosotros sí? Y a Jesús, él se volteó su rostro y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y saben lo que Jesús le contestó, todos lo sabemos. De cierto te digo hoy, que tú estarás conmigo en el paraíso. Ahora escuchen, hermanos, ¿qué estamos estudiando y cuál es el propósito de estudiar esto en nuestras vidas? El Edén o el Eden es un lugar donde hay varias cosas que Dios ha creado para nosotros. Aquí lo dice, convertirá su desierto en un Edén, su desierto o su yermo en un paraíso de Jehová. Ahora escuchen, allí, ¿dónde? En el Edén, ¿qué habrá? ¿Qué hay cuando uno está en el Edén? ¿Qué hay en el Edén? En el Edén hay gozo. La palabra gozo en hebreo, que es sinchar, significa tener placer, estar súper contento, regocijado. Así que en el Edén es un lugar donde nosotros vamos a encontrar placer y regocijo, que es gozo. Pero ¿qué más hay en el Edén? En el Edén hay alegría. La palabra alegría, que es sazón, es otro sinónimo de gozo. Hay regocijo. Por eso el apóstol Pablo en las escrituras griegas nos dice, estad siempre gozosos, siempre gozosos. Pero hay algo más en el Edén, hay acciones de gracia. Y esta palabra es interesante porque es la palabra hebrea todat. La todat significa alabanza y es una de 7 dimensiones de alabanza que se mencionan en las Escrituras, que ya lo hemos estudiado con anterioridad. Ahora, mis queridos, aparte de eso, fíjense, hay 4 cosas: hay gozo, hay alegría,
hay toda alabanza, acciones de gracia, gloria a Dios, pero también hay voz de melodía, la palabra simra. La palabra melodía significa literalmente música, que es otra dimensión de la alabanza. Ahora fíjense, ¿por qué le estoy mencionando esto? Bien interesante, importante que lo entendamos. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, Ezequiel capítulo 28, capítulo 13, la palabra de Dios nos dice allí, en Edén, la misma palabra hebrea, en el huerto de Dios estuviste. Ahora fíjense, escúchenme bien, hay personas que cuando leen este versículo creen que se está refiriendo al Edén de la tierra, y tal vez si usted lo lee así rápido pensaría lo mismo, ¿verdad que sí? Pero recuerden, este lugar no fue creado como parte de la creación, fue puesto allí por Dios, por algo especial. En esta parte que se está describiendo aquí, Dios va a describir cómo Él creó un ser que fue llamado el sello de la perfección. Y en ese lugar, en Edén, en el huerto de Dios, Él estuvo allí. Y cuando Él estuvo allí, ¿por qué? Porque fue el lugar donde fue creado. Fíjense que menciona de toda piedra preciosa fue su vestidura. Y estamos hablando acerca de Luzbel, para que tengan el contexto claro acerca de quién estamos hablando, porque no me puedo dedicar a estudiar los versículos anteriores y lo que siguen, porque no me va a dar tiempo a entrar al tema para desarrollarlo. Pero escuchen, mis queridos, en el huerto de Dios estuviste, que es el Edén. Dios, al crear a Luzbel, ya hemos estudiado, Dios lo creó con dos propósitos principales. Él pudo tener más propósitos en la mente de Dios, pero en las Escrituras, que es la constitución del reino, Dios nos ha dejado dos razones por las cuales Luzbel fue creado. Ahora escúchenme, la ropa que representa un carácter, cuando se habla de ropaje en la palabra de Dios, cuando Dios nos cubre con sus ropas, está representando el carácter que Dios quiere poner en nosotros. Por eso cuando Adán y Eva se vistieron ellos, eso no tuvo valor para nada, porque esa ropa la pusieron ellos, y la que vale es la que Dios pone. Por eso cuando Dios los viste, ese es el carácter, representa el carácter de Dios, pues que es una representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, su carácter. Por eso tenemos que cubrirnos con el carácter de Cristo. Entonces, mis queridos, esa vestidura tenía 10 piedras preciosas. Estúdienlo más adelante. Cada una de estas piedras preciosas, ¿por qué 10? Porque Dios estaba formando a un ser donde iba a enaltecer ante el universo la ley de Dios. Escúchenme bien. Iba a enaltecer ante el universo la ley de Dios. Y grábense esto aquí, porque vamos a ir a otro versículo donde usted lo va a unir ahora. El ropaje de Luzbel iba a tener 10 piedras preciosas anunciando la ley de Dios. ¿Pero por qué? En todo gobierno, lo que representa la justicia en el gobierno es la ley de ese gobierno. Por eso, este ser iba a tener el sello de la perfección. Dios lo creó perfecto. Por eso iba a tener en su ropaje las 10 diademas que representaban la ley de Dios. Ahora, algo más. Dios tenía primores de panderos y flautas, estaban preparados para él en el día de la creación de este ser. Ahora escuchen, mis queridos, Luzbel fue creado en Edén, pero Dios no creó a Luzbel aquí en la tierra. Allá en el cielo hay un Edén, un lugar de deleite, todo el cielo es de deleite. Así que Dios lo creó en el huerto de Dios, allí en donde Él mora, donde físicamente está el trono de Dios. Pero lo creó para dos cosas. Primero, representar su ley. Y segundo, Él iba a ser el representante musical en todo el universo. Lo creó con instrumentos. Es una de las primeras partes en la Biblia que se presenta Dios creando
con instrumentos de música. Bien interesante esto. Por eso Satanás conoce muy bien la música, porque él fue creado con ese propósito. Y él sabe crear música para distorsionar y alejarnos de la presencia de Dios. Porque él fue creado para crear música, para acercarnos a la presencia de Dios. Ahora escuchen, mis queridos. Esto parece coincidir con la descripción que tiene el Génesis del jardín, como el lugar donde Dios caminó al fresco del día, en Génesis 3:8. Así que Dios preparó un jardín para el hombre, un ambiente donde era agradable, donde su presencia tocaba la tierra. Escúcheme bien, hermanos, la presencia de Dios tocaba la tierra en Edén. Es por eso que la Biblia nunca dice que Adán plantó el jardín, más bien Dios fue quien lo plantó en el jardín. Es decir, Dios vino e impresionó, plantó, la palabra original hebrea, naotá, su presencia en la tierra. Los dos árboles, hay personas que están por allí, a veces uno lee en el internet y hay personas que todavía están buscando, ¿dónde está el árbol de la vida? Wow, si yo encontrara el árbol de la vida para poder comer y no morir, el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿dónde está eso? Bueno, les voy a decir lo que dice la Biblia. En Génesis capítulo 2, aquí se lo puse para que lo tengan, versículos 8 y 9, allí nos dice: plantó Jehová Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, cuando Dios crea al hombre, que lo crea en la tierra, después que él pone el jardín del Edén, Dios toma al hombre y lo coloca en el Edén, dentro del jardín. Y esto tiene una explicación que la voy a decir ahora. Pero luego que hace esto, dice la palabra de Dios, que Jehová Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del huerto, o sea, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, no estaban en cualquier lugar, estaban dentro del Edén, dentro del huerto del Edén. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Es importante que entendamos hacia dónde la palabra de Dios quiere llevarnos, mis queridos. Dios crea la tierra como el territorio donde el hombre iba a gobernar, donde el hombre iba a ser señor, donde él iba a dominar. Así que en la tierra él iba a tener dominio, pero en toda la tierra había un lugar especial que Dios había establecido, que Dios había arreglado, que Dios había puesto, un huerto llamado el jardín del Edén. Y en ese jardín del Edén Dios puso dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Saben por qué? La desobediencia de Adán y Eva hicieron que la presencia de Dios se retirara de la tierra. Y la corona que Dios nos había puesto a nosotros, según el Salmos 8, 3 y 4, dice que Dios coronó al hombre de gloria y de honra. Esa corona de gloria y honra se retiró de nosotros, como dice Pablo en Romanos 3:23. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, esa gloria que Dios le dio al hombre en el principio. Fuimos destituidos, fuimos descoronados. Por eso es que ahora mismo, aunque en Cristo Él vino y ganó, y Él se ganó el señorío nuevamente, no nos han coronado todavía. Somos príncipes en esta tierra, no reyes, como éramos en el principio. Por eso somos príncipes y princesas, pero llegará el momento, cuando venga el momento de la coronación nuevamente, donde se nos va a coronar con Cristo y reinaremos con Él para siempre aquí en la tierra. ¡Wow! No te pierdas de ese momento. Así que es interesante que entendamos esto, mis hermanos. Ustedes pueden verlo, pueden describirlo allí en su mente. El Edén era el único lugar donde la presencia de Dios moraba en la tierra. Por eso es que ustedes van a encontrar después que Dios le dice a Moisés:
háganme un santuario. Y el propósito del santuario era que la presencia de Dios estuviera con ellos allí, literalmente, que ellos la pudieran ver. Interesante. Y yo preguntaría ahora, y el propósito de Dios no cambia porque Dios no cambia. Y yo pregunto, ¿dónde está tu Edén ahora? ¿Dónde está mi Edén? Porque Dios quiere que nosotros tengamos un lugar donde vamos a encontrarnos con su presencia. No me malinterpreten, Dios está en cualquier lugar. Dios está en todos los lugares. Pero asimismo, como la semana, todos los días son iguales porque tienen 24 horas, hay un día que es apartado, que es santificado para Él. Y aunque físicamente es igual a todos los días, espiritualmente no, porque es el día que Él apartó para que nos recordemos de dónde viene el gobierno divino y en ese día nosotros podamos compartir con Él 100% y llegar a un punto de adorarle, no solamente de alabarle, porque la alabanza trae a Dios a nuestro entorno, pero la adoración hace que Él se quede con nosotros. ¡Wow! Por eso hay un día para adorar, no para alabarlo, para adorar. Cualquier día alabamos a Dios, pero hay un día que Él quiere que lo dediquemos a la adoración, porque hay una característica en la adoración. Él no quiere que se comparta la adoración. En otras palabras, en ese día tú no puedes estar trabajando y adorándolo. No, Él es celoso. Ese día Él lo quiere para Él. Por eso se ha apartado. Por eso dejamos nuestras labores para dedicárselo a Él. Es importante que entendamos esto, mis queridos. Y ese Edén que fue asimismo puesto en el principio, ese Edén que se menciona que está en el cielo, es un lugar que hay gozo, que hay alegría, que hay alabanza, que hay salmos, canciones. Estaba el árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal. El Edén era el único lugar donde estaba la presencia de Dios. Era el jardín de su presencia, el lugar de su agrado, el deleite. Allí precisamente Dios colocó a Adán. Mis queridos, ¿qué representa esto? Nosotros nacemos en esta tierra, nacemos en hospitales, algunos han nacido en la casa, otros fuera, donde sea, no importa dónde. Pero a pesar de donde hayamos nacido, del lugar que tú hayas nacido, del país que tú hayas nacido, Dios quiere traerte a un lugar donde está su presencia. Dios no quiere dejarte donde estás. Él quiere traerte a un lugar que Él tiene donde te puedas encontrar con Él. Que haya una comunión ininterrumpida entre Dios y tú, en ese ambiente que Él plantó para el ser humano. Ahora fíjense qué interesante. ¿Qué cosas sucedieron en el Edén? En el Edén sucedieron varias cosas. Y voy a ser breve en esto porque wow, cómo se va el tiempo aquí. Escuchen. En Génesis capítulo 2, versículo 15. Dios puso al hombre para comunicarse con él primero y allí le asignó las tareas que él iba a tener. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Elohim al hombre, lo puso en el huerto de Edén. ¿Dónde lo puso? En el huerto de Edén, para que lo cultivara, para que lo guardara. Estas palabras son diferentes, cultivar y guardar, pero no me puedo detener allí a explicar esto. Una tiene que ver con la formación de trabajo, de preparar el ambiente, y otra tiene que ver con la actitud que tú tengas al hacerlo, para cuidarlo, para mantenerlo. Así que en el versículo 15, Dios pone al hombre allí y le da las tareas que iba a hacer, cultivar y guardar la tierra. Segunda cosa que pasó en el Edén, y es, en Edén Dios trajo a todos los animales que había creado para que Adán le pusiera nombre. Vamos a verlo. Versículo 19 aquí. Déjame terminar de leer esto para que entendamos todo. Y ordenó Jehová Elohim al hombre diciendo, en otra palabra,
Fíjense que hasta este momento Dios no le ha hablado al hombre. Dios lo crea, le trae a la mujer y ahora lo trae al Edén. Y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él vas a morir. Aquí está la primera oración, mis queridos. La oración, hemos dicho, es la conexión entre el cielo y la tierra. Dios quiere comunicarse con nosotros y lo ha hecho desde el principio. Hemos dicho, segundo, que Dios trajo a los animales al Edén. Adán pudo haber salido del Edén y ponerle nombre a los animales, que era uno de los trabajos que Dios le había dado, pero no. Dios quería que Adán entendiera algo y que tú y yo entendiésemos algo hoy. Verso 19, porque Jehová Elohim había formado de la tierra toda bestia del campo y todo ave de los cielos. ¿Quién había creado los animales? ¿Adán o Dios? Dios. Dios lo había creado. Pero miren qué pasa, y los había llevado al hombre. ¿Por qué Dios se lo trajo al hombre? ¿Dónde estaba el hombre? Estaba en el Edén, recuerden, todavía está en el huerto. Y Dios le trae a los animales para que viera cómo los habría de llamar. Y así como el hombre llamó a cada ser viviente, ese es su nombre. ¿Por qué esto es importante, mis queridos? En la mentalidad hebrea, que es donde se está escribiendo todo esto, cuando alguien le ponía nombre a alguien o a algo, inmediatamente eso quedaba bajo sujeción de aquel que le estaba poniendo nombre. En otras palabras, la persona que ponía el nombre tenía autoridad sobre esa persona, sobre esa cosa que le estaban poniendo nombre, tenía dominio sobre eso. Por esta razón es que Dios le puso nombre a Adán. Adán no tuvo un padre y madre humanos. El padre de Adán fue Dios. Y Dios lo llamó Adán, lo llamó hombre. Ese fue el nombre que Dios le puso. Por eso Dios tiene autoridad sobre los hombres, porque el nombre de Adán no solamente significa el Adán que Dios creó en el principio. Adán significa seres humanos, todos los seres humanos. Ahora escúchenme bien, hermanos. El único que tiene autoridad de dominar a otro hombre es Dios. Dios nunca le dio esa prerrogativa al hombre. El hombre no tiene derecho legal para dominar a otros seres humanos. ¿Pero por qué Dios llevó los animales donde Adán en el huerto para que él le pusiera nombre? Porque ya Dios le había dado esa autoridad. Fíjense lo que dice Génesis 1:26 otra vez, para que ustedes vean que a veces cuando uno lee rápido no ve todo esto. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra semejanza, y ejerza dominio. ¿Sobre quiénes? Sobre los animales. En otras palabras, Dios está diciendo aquí, está poniendo en claro, quien iba a tener dominio, quien iba a ejercer el señorío sobre los animales, iba a ser el hombre. Por eso el hombre tenía que ponerles nombre, porque cuando se le pone nombre, quiere decir entonces que eso que le están poniendo nombre está sujeto a quien le está poniendo nombre, y quien le está poniendo nombre tiene autoridad, tiene dominio sobre ellos. ¿Lo están viendo ahora cómo se encaja el versículo anterior con el versículo que ya estudiamos ahora? Interesante, ¿verdad que sí? Mis queridos, Dios le está dando dominio al ser humano, dominio. Ahora, noten aquí, volviendo a Génesis 1:26, la autoridad que el hombre tiene sobre los animales. Eso era algo que Dios tenía que hacer, porque ya Dios le había dado autoridad. Dios, si le hubiera puesto nombre a los animales hubieran estado bajo el yugo de Dios, no de los hombres. Pero Dios puso autoridad en los hombres
sobre los animales. Por eso el hombre tenía que ponerle nombre a los animales. ¿Hasta aquí estoy siendo claro? Bien sabroso, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense algo interesante para seguir en lo que estamos allí. Pasó otra cosa en el Edén también. Hay varias cosas que pasaron interesantes. Número 3, ya hemos visto, Dios se comunicó en Edén con el hombre y le asignó tareas. Segundo, en Edén Dios trajo los animales para que le pusiera nombre, porque el hombre tenía la autoridad sobre ellos. Por eso uno de los primeros milagros que Dios hizo, Jesús hizo cuando vino a la tierra, el primero fue convertir el agua en vino, pero el otro fue, de donde viene esa agua, en el mar, ordenar a los peces la pesca milagrosa. Le dijo a Pedro, tira la red, y los peces vinieron allí. ¿Por qué Jesús tenía que hacer esto? Él estaba nuevamente haciéndonos recordar que Él le había dado dominio al hombre, y ahora estaba aquí aquel que iba a tener el dominio nuevamente sobre los peces. Interesante, hermanos. Pero hubo una tercera cosa que sucedió en el jardín del Edén. Le presentó a la mujer en Edén, y fue allí donde Adán la aceptó y le puso nombre también, versículos 22 y 23. De la costilla que Jehová Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó. Interesante, hermanos. Adán estaba ¿dónde? En el huerto. Dios lo puso a dormir en el huerto. Le saca la costilla, pero él no se queda allí. Dios crea a la mujer y entonces Dios se la presenta, se la lleva a Adán en el Edén. ¡Wow! Esto tiene un significado profundo que tal vez en otro momento, cuando hablemos de la familia y el reino de Dios, podamos indagar más. ¿Y qué pasó allí? Cuando Adán vio a Eva, dice, el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Y quién le puso nombre a la mujer? ¿Dios o Adán? Dice allí, por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Adán le puso nombre a la mujer y la llamó varona. ¿Qué dijimos acerca de ponerle nombre a las cosas? Esto es para otro estudio. ¿Qué significa entonces? Si Adán le puso nombre a la mujer, Adán tiene cierta autoridad sobre ella, pero esa autoridad es la misma autoridad que tiene Cristo sobre su iglesia. Por eso, mis queridos, algo bien importante entender esta analogía, porque no es que el hombre puede hacer lo que él quiera con la mujer, así como Cristo no hace lo que le da la gana con la iglesia. Inclusive, cada paso que Cristo va a hacer con la iglesia, se lo revela a ella misma. Dice a sus siervos los profetas. Él no hace la cosa así porque le dio la gana. Por eso el hombre no puede hacer lo que le dé la gana en su matrimonio sin primero consultarlo. Eso significa tener autoridad. Wow. Bueno, esto es un estudio más profundo que podamos ver. Entonces, hasta aquí hemos estudiado varias partes para entonces entrar en lo que es la dimensión divina, mis queridos. En Génesis 1:26 ya estudiamos que Dios le da dominio al hombre sobre todas las cosas creadas. Fíjense que en esta lista Dios no pone a los seres humanos, porque Dios no le dio al hombre a los humanos. Solo Dios puede ejercer dominio y autoridad sobre los seres humanos. Ahora, entendiendo esto, vamos entonces a estudiar algunas leyes y principios básicos en cuanto a lo que sucede allí. Primero, la autoridad legal para dominar la tierra le fue entregada ¿a quién? Al hombre, varón y hembra, solamente. Dios está allí observando, está a nuestro alcance si lo necesitamos. Por eso Él habla y habló. Pero la autoridad legal la tuvo el hombre en la tierra. Hasta aquí estamos claros. Esto es un principio que sacamos de Génesis 1:26. Dios le está dando dominio, autoridad al hombre en la tierra. Muy bien. Segundo, el Creador, debido a su integridad, porque Dios es íntegro, nunca va a violar la ley de su palabra. O sea, cuando Dios dice algo, después no va a decir, no, espérate, déjame corregir. No. Por eso que Dios es infalible. Cuando Él habla, su palabra es ley, es autoridad.
Y basado en esto, lo que Él dice, Él no lo va a violar, Él no lo va a cambiar. Eso es algo, un principio que tenemos que tenerlo claro. Ya Él dijo en el principio, el hombre va a tener dominio, va a ejercer autoridad. Eso no lo va a cambiar Dios, mis queridos. Y este principio, el segundo, está basado también en lo que ya Dios ha establecido. Tercero, nada va a suceder en esta realidad, en la tierra, en este dominio, sin el permiso activo o pasivo del hombre, quien es la autoridad legal en la tierra. Yo podría decir, si el hombre es la autoridad legal en la tierra, aunque los seres humanos perdieron esa autoridad, ahora fue ganada por Cristo. Por eso es que cuando hacemos algo, tenemos que hacerlo en el nombre de Cristo, porque Él ganó la autoridad. ¡Wow! Eso es bien poderoso, pero como regla general, Dios no puede meterse a hacer algo sin el consentimiento pasivo o activo del hombre. Interesante. Esto es lenguaje de reino, hermanos. Estamos hablando aquí del gobierno de Dios. Dios ha establecido un gobierno y Él tiene leyes, tiene principios. Así que en la tierra, Él designó a los seres humanos como responsables y le va a pedir cuenta. Por eso, para hacer algo, Él tiene que hacérnoslo saber. De una manera activa o pasiva, el hombre tiene que estar envuelto allí. ¿Okay? Número 4, interesante. El Creador y los seres celestiales no pueden interferir en la realidad de la tierra sin la cooperación y el permiso de la humanidad. Ahora, fíjense qué interesante esto, hermanos. Cuando el hombre perdió esto, Cristo lo ganó. Por eso es que Cristo está en un lugar ahora mismo de intercesión, de interceder. Porque aunque nosotros, recuerden que Cristo es hombre también, es el misterio de los misterios, pero Él está ahora en un lugar donde Él está intercediendo. Por eso, si hay ángeles, si hay alguien que está en peligro y un camión le va a pasar, tú no estás orando en el mismo momento para que eso no pase, pero Jesús lo está viendo. Y Jesús como hombre está intercediendo para que el ángel vaya allí y lo proteja. Tenemos a uno que está orando por nosotros, alabado sea el Señor. Cristo está allí intercediendo por nosotros, gloria al Señor. Número 5, principio número 5 y último, es que Dios tiene que obtener un acuerdo, permiso de cooperación de la persona que desea que Él haga cualquier cosa en la tierra aquí por Él. Y yo voy a decir algo más. Debido a que Cristo ganó esa autoridad como hombre, nosotros podemos, por ejemplo, si yo tengo a alguien que no está en los caminos de Dios, es responsabilidad de la persona en venir al camino de Dios, pero yo puedo pedirle a Cristo como hombre que está intercediendo: Señor, influye en su mente, hazlo ver a Él que pueda tomar la decisión correcta. Y le estoy pidiendo a Cristo, hombre, quien intercede, y Él lo va a hacer para la gloria de Dios. Qué tremendo, hermanos. Tenemos a alguien allí, en el mismo Edén, representando a la humanidad, para que el cielo y la tierra puedan estar en cooperación en todo lo que queremos que suceda en este dominio. Es algo extraordinario, mis queridos. Así que volviéndonos a Génesis 1:26, Dios nos está dando dominio para ejercer. Así que la oración, el orar, es cuando le damos a Dios permiso, los derechos legales para interferir en los asuntos de la tierra. Es cuando nosotros entramos en esa dimensión eterna y divina. Orar es darle al cielo una licencia para que pueda influenciar en la tierra. Orar es una interferencia celestial en un dominio terrenal. Orar es cuando el hombre ejerce su autoridad a través de Cristo para invocar la influencia del cielo en la tierra. Oh, mis queridos,
Esto es la oración, que se pueda haber una conexión entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 7:14, y con esto voy a ir cerrando. Segunda de Crónicas 7:14, vamos a estudiarlo, es algo interesante, dice, y se humilla Caná. La palabra Caná es interesante porque significa derribarse, de ser derribado, someterse a, estar bajo sujeción. Si se humilla mi pueblo, o sea, si tú y yo decidimos derribarnos, someternos a Dios, dice, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran. La palabra orar, palal, que es lo que estamos estudiando ahora, tiene un significado interesante en el hebreo. Porque nosotros definimos oración como hablar con Dios, pero la palabra orar significa interceder, intervenir, ser un mediador. Y es hablando acerca de algo que tiene que ver con el gobierno divino. Cuando hay un problema, cuando hay algo bueno también, la persona que es elegida para interceder, para mediar, para intervenir, para llevar el entendimiento de un lugar a otro, esa es la persona que ora. Eso es orar. Así que si nosotros nos sometemos primero a Dios y vamos con esa mentalidad, la mentalidad del reino, a orar y buscar el bakwash, es buscar algo para llegar a adorar. O sea, es diferente cuando tú buscas algo y encontrarlo, no, pero el buscar aquí el bakwash significa que el propósito de yo buscar a Dios en oración y humillarme es para llegar a la adoración. Y hemos estudiado, alabanza es traer a Dios a mi entorno, pero adoración es que Dios se quede allí conmigo en ese entorno. Así que el propósito de humillarnos, orar y buscar para que Dios se quede allí, el rostro de Dios, esto es interesante. Esa palabra tiene dos raíces, panim, es que la presencia de Dios, es buscar la presencia de Dios. Y estas mismas palabras hebreas, buscar la presencia de Dios, es lo que estaba en el Edén, la presencia de Dios, el huerto de Dios, el lugar de Dios. ¡Wow! Ahora fíjense, ¿para qué? Esto se va a convertir. La palabra hebrea convertir es shub. La palabra shub significa volver atrás, restaurar, reparar, arreglar. Dios, cuando eso pase, todo lo que esté malo, todo lo que está en problema, Dios lo va a arreglar, Dios lo va a reparar, Dios lo va a reconstruir. Dice, de sus malos caminos. Esa palabra malos en hebreo es ra o ra'a. Es todo lo que es desagradable, todo lo que tiene aflicción, todo lo que tiene incomodidad, todo lo que es triste, todo lo que tiene miseria. Todo eso, esos caminos que tienen todo eso, Dios lo va a arreglar. Aleluya sea el Señor. Dios lo va a hacer nuevo. Pero hay algo más. Entonces yo, ¿quién está hablando? Jehová, oiré. La palabra oír, Shama, la Shema. Ustedes han conocido eso, Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, pero la Shema tiene un significado interesante y es escuchar con atención, conceder lo solicitado. O sea, cuando se hace la Shema, es que le estamos pidiendo a Dios una solicitud y Él escucha con atención y Él dice, yo oiré. Él va a poner su oído con atención a lo que estamos pidiendo desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Alabado sea el Señor. Mis queridos, estos pasajes nos muestran que el hombre tiene la autoridad para determinar lo que pase aquí en la tierra. Si estudiamos más profundamente
este tema, vamos a encontrar que Dios no hace nada en la tierra sin la cooperación de algún ser humano. Por ejemplo, cuando hablo acerca de las llaves del reino, ¿se acuerdan, por ejemplo, de Noé? Para rescatar a la humanidad en el diluvio, Dios usó a Noé. Dios no lo hizo solo, Él tuvo que hacerlo a través de un hombre. Aquí, para crear una nación, usó a Abraham. Dios pudo haberlo hecho, no, pero Él no tenía, Él le había dado esa autoridad a los seres humanos, por eso Él usó a seres humanos. Y a través de Abraham creó una nación. Para dirigir la nación de Israel necesitó o usó a Moisés, otro ser humano. Para rescatar a Israel de la cautividad, usó a quién? A Daniel. Para vencer allí en Jericó, ¿a quién usó? A Josué. Para preservar a los hebreos de ser exterminados, ¿a quién usó? A Esther, a la reina Esther. Y mis queridos, para salvar a la humanidad, o sea, esto tiene que ver contigo y conmigo, para salvar a la humanidad, Él tuvo que hacerse un hombre como nosotros. No podía hacerlo como Dios, Él tuvo que hacerlo como hombre. La oración entonces, más que una opción, es una necesidad para la humanidad. Si nosotros no oramos, el cielo no puede intervenir en los asuntos de la tierra. Es una urgencia que tomemos responsabilidad para que lo que pasa en la tierra depende de nuestra vida de oración. Mis queridos, en Daniel capítulo 9, versículo 21 y 22 nos dice, wow, miren todo lo que puede pasar si nosotros oramos con la mente del reino de Dios, lo que puede pasar. Daniel 9, 21 y 22. Mientras hablaba en oración, ¿quién está así? Daniel. Mientras hablaba en oración, aquel varón a quien había visto en la visión al principio, Gabriel, vino a mí volando con presteza. Primero, vamos a tener la visita de seres celestiales. Escuchen qué tremendo. Cuando oramos con la mente del reino de Dios, Dios no cambia. Nosotros vamos a tener visitas de seres celestiales. Gabriel vino volando con presteza, como a la hora del sacrificio de la tarde. Segundo, me hizo entender, hermanos, amigos, cuando oramos, Dios mismo nos va a hacer entender cosas maravillosas a través de esos seres celestiales que Él manda. Te voy a hacer entender. Ustedes saben lo glorioso que es cuando Dios te hace entender algo. No cuando tú llegas al entendimiento de algo, sino que Dios te lo hace entender. ¡Wow! Yo quisiera expresarlo, pero usted tiene que pasar por esa experiencia. Pero cuando oras, esto puede pasar en tu vida. La presencia de seres que te van a hacer entender. Tercero, hablarán con nosotros. No es que tú, no, habló conmigo diciendo, wow. Yo no voy a hacer la pregunta, ¿has pasado tú por esa experiencia? Porque Dios quiere que cada uno pasemos por esa experiencia, hermanos. Que cuando oremos, allí esté la presencia del ángel de Jehová. Que cuando oremos, Él nos haga entender que por lo que estamos orando, ya Dios lo tiene resuelto. Él va a hablar si es necesario con nosotros. Dios no cambia. Dios no cambia. Y Dios siempre se ha querido manifestar desde el principio. Por eso esta es la primera llave. Porque el hombre fue que le dijo a Moisés que Dios no hable más con nosotros, habla contigo y tú no lo dices. Y desde allí Dios solamente le habla a aquellos que de corazón, con la mente del reino, quieren escuchar la voz de esa dimensión eterna, esa dimensión divina. ¿Y saben qué más puede pasar? Nos va a dar sabiduría y entendimiento. Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjense, hermano, yo no sé si ustedes entienden lo que es
que del cielo se nos dé sabiduría y entendimiento. Por eso Salomón dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para orar y estar en esa dimensión, nosotros tenemos que estar en obediencia a Dios. Interesante. Y finalmente, se convertirán en nuestros maestros. Fíjense cómo dice aquí, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Ellos se van a convertir en nuestros maestros, porque tú eres un varón muy amado. Wow, ¿cuánto no daría yo o cualquiera de ustedes que un ángel viniera a decirme a mí, vine a enseñarte esto, porque allá te quieren mucho, allá te aman mucho? Como dice, me derrito. Si escuchamos eso de Dios, presta pues atención a la palabra y entiende la visión. Mis queridos, yo te invito a que descubras el poder, la autoridad que existen en esta tierra, para que te conviertas en un canal de fe, para que la influencia del cielo se manifieste en los asuntos de este planeta. Yo le pido a cada uno de ustedes que estén allí, si de verdad ustedes quieren lograr esto, si de verdad ustedes lo quieren hacer así, allí donde está, ponte en pie y vamos a orarle al Señor para que nos ayude a entrar a esa dimensión eterna, para entrar a esa dimensión divina que es la oración, que podamos escuchar la voz de esa experiencia eternal, que podamos ser enseñados por Él. Nuestro Padre, nuestro Rey que estás en los cielos. En esta hora, oh Dios, te damos la gracia porque tú eres grande y misericordioso, poderoso para siempre, Señor. Y yo te pido que en esta hora, oh Padre, aquellos que se han levantado, podamos, oh Dios, recibir de ti lo que ya Cristo ganó para gloria de tu nombre. Que a través del señorío adquirido por Él, nosotros podamos tener acceso a todos los recursos del gobierno de Dios. Oh Padre, ayúdanos a tener esta llave de la oración, para que todo lo que encerremos aquí sea encerrado en el cielo. Todo lo que abramos aquí sea abierto en el cielo. Padre, gracias por tu compañía. Gracias por tu bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a poner un himno para que terminemos con este himno y así darle término a esta programación. Vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 412, todas las promesas del Señor Jesús. 412, el volumen a más de 50. Vamos a ponerlo aquí para entonces cantar. Del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Las promesas, las
Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta el próximo video. Feliz sábado.